Continuamos con las entrevistas aquí en la Campa de Basarrate, celebrando el 30 aniversario del área de cooperación del Ayuntamiento de Bilbao. Y eso quiere decir que nos toca entrevistar a todas las entidades que han formado parte de esos 30 años. Muchísimas gracias por haber venido hoy, un sábado, que podéis estar en casa. Podría estar en casa, en la playa no. En la playa no. Hoy sí en la playa porque hace buen día, pero me gusta ir a la playa. Pero bueno, has venido por aquí, así que se agradece. Vienes en representación de Medicus Mundi, principalmente. Porque aquí este señor tiene muchos trabajos. Vamos a dejarlos por ahí. El que sabe, sabe. El que te reconozca por la cámara ya va a saber quién eres y qué más cosas haces. Pero bueno, hoy sí que vienes en representación de la asociación Medicus Mundi y bueno, vamos a un poco explicar a la gente qué es lo que hacéis, porque bueno, no todo el mundo sabe. Cuando hablas de cooperación parece que la gente se pierde aunque lo tenga enfrente en su casa. También, ¿verdad? Entonces, dicho esto, y ahora sí ya empezamos. Okay. ¿Qué es Medicus Mundi? Pues Medicus Mundi somos una organización de cooperación en salud que somos de las más antiguas del Estado y de Vizcaya, porque vamos a hacer en 2026 60 años. ¡Oh! O sea que eso sí que es una buena cena. Eso es el doble que el Ayuntamiento de Bilbao. 60, eso es mucho, ¿eh? Sí, son muchos años. Y así, con vida todavía, y con sanos. Con vida y con ganas. Y bueno, pues trabajamos en cooperación al desarrollo en el ámbito sobre todo de la salud, pero desde un punto de vista integral, y también hacemos trabajo aquí en el territorio de Vizcaya con temas de educación para la transformación social, incidencia social, etc. Okay. Y en América Latina pues estamos presentes en Honduras y en Guatemala actualmente, principalmente, y en África estamos en República Democrática de Congo y en Ruanda. Ok, sois una organización con muchas personas socias y voluntarias. Entonces, ¿qué aporta esta base social a vuestro trabajo? A ver, yo creo que la base social en todas las organizaciones es fundamental porque legitima el ser y el estar en cooperación, ¿no? Es cierto que Medicus Mundi pues, hemos tenido tradicionalmente un número amplio de personas socias. En el caso de Bilbao pues hay bastantes personas también asociadas del municipio, y como digo también es un poco el motor y lo que está detrás y, como decía, lo que legitima el ser y Medicus Mundi, ¿no? Ok, ¿y por qué es tan importante entender la salud como un derecho humano y no como un privilegio? A ver, nosotros entendemos que la salud es un derecho, es uno de los derechos humanos fundamentales, es un derecho universal e inalienable que tendría que estar al acceso de todas las personas, independientemente de su origen, condición económica, adscripción religiosa o política, ¿no? Pero desgraciadamente pues asistimos a unas dinámicas, digamos, globales de privatización de los servicios de salud, de adelgazamiento del sistema público en general, pero sobre todo en lo que afecta a la salud. Y en ocasiones, por ejemplo, como la pandemia, nos acordamos de la importancia que tiene el que haya sistemas públicos potentes y que den cobertura de forma universal a todas las personas, ¿no? Y bueno, también esto supongo que viene un poco relacionado con la defensa de otros derechos fundamentales. No sé si sabrías explicarme qué relación tiene el acceso a la salud y la defensa de otros derechos que son importantes para todos. Yo creo que van intrínsecamente relacionados, ¿no? Porque cualquier derecho, los derechos de las mujeres, por ejemplo, son derechos humanos que van muy vinculados al derecho a la salud. Las barreras al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, pues es parte de los derechos de las mujeres, ¿no? El derecho a la participación, los derechos de los pueblos indígenas van totalmente vinculados también al derecho a la salud, porque al final la forma de entender y de gestionar la salud pues también tiene particularidades dependiendo del origen y de cada pueblo, ¿no? ¿Y cómo crees que afectan las desigualdades o la violencia o los conflictos a la salud de las comunidades? Pues es fundamental. Por ejemplo, ahora también que asistimos a esto que se llama la crisis climática, ¿no? Sí. El cambio climático, pues muchísimas comunidades, muchísimos lugares de la Tierra se están viendo seriamente afectados en sus condiciones de salud por todos esos efectos del cambio climático, y ahí pues tenemos como sociedades en general, tanto del norte como del sur, la obligación de luchar contra esas consecuencias, ¿no? Y uno de los temas que más me interesa, y sobre todo para la entrevista de hoy, es sobre las defensoras de los derechos humanos, que va unido en la salud. Entonces, como muchas de estas personas defienden también el derecho a la salud, ¿cómo apoyáis esas acciones desde Medicus Mundi?
A ver, desde Medicus Mundi trabajamos codo a codo con muchos movimientos de mujeres de base, tanto en América Latina como en África, y con defensoras y defensores del territorio y de la salud. Lo que comentaba anteriormente, ¿no? Pues desgraciadamente las situaciones de emergencia climática se dan de forma más reiterada y de forma cíclica en muchos de los países en los que trabajamos. Hay muchísimas amenazas también, porque el territorio y la salud van intrínsecamente relacionados, ¿no? Y muchos de las organizaciones socias con las que trabajamos pues tienen en su ADN el trabajo en la defensa del territorio, que va vinculado a la salud, porque la salud es un bienestar de las personas que trasciende lo que es la ausencia o no de enfermedad, sino que va mucho más allá, ¿no? Va de la relación con el territorio, va de la relación con la comunidad, va de la relación con los animales, con la fauna, la flora que hay en muchos lugares en los que estamos presentes, y desde Medicus Mundi pues estamos apoyando a esas organizaciones de mujeres que además sufren en muchas ocasiones una criminalización todavía más acusada que la que sufren los hombres, porque se les penaliza por el propio hecho de ser mujeres, ¿no? Y que han abandonado su rol de mujer vinculada al ámbito privado y a la esfera de la casa, y no se les permite, ¿no? Se les dificulta más. Era un poco la siguiente pregunta que quería tirar por ahí, los riesgos, ¿no? Que se enfrentan estas defensoras, especialmente las mujeres, en contextos, pues un poco, pues donde ya se les criminaliza por ser mujer. En contextos en los que trabajamos Medicus Mundi Vizcaya, que estamos en América Latina, en Centroamérica, que es uno de los países es una zona, una región con unos índices de violencia estructural pues enormes. Honduras, por ejemplo, recordemos el caso de Berta Cáceres, que es un caso paradigmático, que fue asesinada por ser defensora del derecho de los pueblos al territorio y por ser mujer, ¿no? Y este es un ejemplo en el que hubo una connivencia de instancias públicas y de empresas transnacionales europeas, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, que dieron como resultado pues la situación que todos conocemos de toda la región de Honduras, pero en África, por ejemplo en República Democrática del Congo, las mujeres están expuestas a niveles de violencia estructural pues enormes, ¿no? De hecho, la violencia sexual sigue siendo un arma también, ¿no? de guerra. Y ¿podrías compartir alguna experiencia o aprendizaje o algún ejemplo, pues como acabas de decir uno de Berta, pero que os haya marcado trabajando con las defensoras de derechos humanos, y quiero decir un ejemplo positivo, pues para pues también supongo que habrá algo que hemos hecho esto y pese a todos los desafíos ha salido bien? Pues nosotros, por ejemplo, en Honduras trabajamos de la mano del movimiento de mujeres, de organizaciones de mujeres y de organizaciones LGTBIQ+, ¿no? Y ha sido muy interesante la alianza que estamos construyendo entre organizaciones de mujeres y organizaciones de la diversidad sexual y de género para hacer planteamientos más interseccionales y que vinculados a la defensa del territorio y a los derechos de las personas, para eliminar todas esas barreras al acceso a determinados servicios de salud, servicios comunitarios, y esa lucha conjunta entre grupos de mujeres organizadas y de colectivos LGTBI, pues para nosotros es también un aprendizaje interesante desde lo comunitario. Cómo también se puede incidir en lo público, y cómo desde lo público también hemos tenido ocasión de abrir como brechas de participación para incorporar las demandas desde la sociedad civil organizada de forma alineada, ¿no? Entre colectivos que en principio pues a veces caminan en compartimentos estancos, y no debería de ser así, ¿no? Para nosotros ha sido interesante, por ejemplo, ese aprendizaje. Y en cuanto a las mujeres líderes comunitarias, ¿cómo es un poco el trabajo que realizáis con esas mujeres, pues en cuanto al empoderamiento, para que luego pues ellas puedan liderar, porque entiendo que es un acompañamiento, pero que luego ellas también puedan ejecutar las acciones? Ya, pues por ejemplo nosotros en Guatemala trabajamos con organizaciones de mujeres indígenas de base, que son las que están apoyando a los grupos de mujeres organizadas, en este caso que son mayas, quiché y cachiquel principalmente, y nosotros apoyamos y acompañamos a organizaciones locales que hacen fortalecimiento de capacidades, facilitan la presencia de las mujeres en los espacios de incidencia
social y política a nivel local, municipal y departamental, y también lo que facilitamos es el visibilizar en la esfera pública la labor que pueden hacer las mujeres a nivel comunitario, que es muy importante y que muchas veces se invisibiliza, ¿no? Y por ahí que haya una agenda política propia de las mujeres en los diferentes niveles nos parece importante. Y nosotros lo que hacemos como Medicus Mundi principalmente es acompañar, acuerpar esos procesos y hacer un poco esa bisagra, ¿no?, entre las instituciones públicas y la sociedad civil, que a veces es complicado engrasar esa relación, ¿no? Y bueno, nuestra labor como organización de cooperación va muy vinculada a generar esos puentes de comunicación que creemos que son importantes y necesarios. Y ahora, haciendo una mirada hacia el futuro de la participación, ¿cómo puede la ciudadanía, especialmente la juventud, apoyar la defensa del derecho a la salud? Y digo del derecho a la salud como si pudiera decir cualquier derecho, pero a lo que me refiero es que a veces parece que lo que, como está a muchos kilómetros, no va conmigo. Pero en sí nos toca a todos. A ver, como digo, el derecho a la salud es un derecho fundamental, que además yo creo que es uno de los derechos que son vividos y percibidos por todas las personas como un derecho fundamental, ¿no? Porque todas las personas al final, en su entorno, en su vida propia, pues el derecho a la salud es como esencial, ¿no? Para Medicus Mundi, pues desde la conferencia aquella famosa de Almata, que habla de la participación social en salud, pues es un pilar fundamental de la estrategia de trabajo. Y en el caso, por ejemplo, de América Latina es bastante interesante la pregunta, porque hay una adultocracia también que dificulta la participación de gente joven en general, pero en cuestiones de salud también. Y también, claro, estamos en un contexto en el que la migración por diferentes motivos económicos, motivos de seguridad, también es un eje que dificulta el que la gente joven se ancle en el territorio y que trabaje en el territorio, ¿no? Entonces, la labor de Medicus Mundi es generar esos procesos de participación, de incorporar dentro de las organizaciones de base la voz de la gente joven, porque nos parece que es el futuro y es fundamental, y por ahí pues es un reto súper importante, ¿no?, el recoger las demandas específicas de la gente joven. De hecho, por ejemplo, ahora estamos trabajando, que viene muy al hilo de la pregunta, en una intervención de salud menstrual en Guatemala, en Sololá, y ha sido súper interesante porque hemos hecho un diagnóstico participativo en el que hemos incorporado la voz en 13 municipios de las mujeres y de las jóvenes adolescentes, pero también de los chicos adolescentes, en un tema como la salud menstrual, que siempre es un tema que queda mucho en la esfera privada y que no se trasciende a lo político y a lo público, y para nosotros era importante, ¿no? Y ha sido como un aprendizaje importante el incorporar a la gente joven en una cuestión que es parte de su ciclo vital, ¿no? Ok, y así ya para terminar, ¿qué retos y esperanzas tenéis para el futuro de la salud global y la protección de quienes la defienden? Pues mira, ahora por ejemplo en el ámbito de la cooperación se habla mucho del concepto de salud planetaria, ¿no? que lo que promueve es que la salud no solamente es la salud humana, ¿no? Sino que hay una interrelación entre el ecosistema, entre la flora, la fauna y las personas, y que las respuestas deben ser articuladas, ¿no? Deben de ser respuestas articuladas tanto desde el norte como desde los llamados territorios del sur, y generar también el conocimiento en salud. Muchas veces es un conocimiento desde la colonialidad, ¿no? Desde los modelos biomédicos eurocéntricos, y desde Medicus Mundi sí que lo que estamos haciendo es impulsar que el conocimiento en salud también se genera, como decimos, en los márgenes, ¿no? Y en otros contextos y en otros territorios, porque la salud es algo que ha existido siempre, el trabajo en salud ha existido siempre, y hay conocimientos desde otros territorios, desde los pueblos indígenas en África, etcétera, que tienen también su propio recorrido y sus propios aprendizajes y sus propios actores de salud, y desde ahí pues sí que hay un reto el incorporar esos modelos que ya existen y hacerlos compagibles y compartirlos con las propuestas que pueda haber hacia los problemas de salud que vamos a tener, que son retos globales, ¿no? Ok. Y en sí esta pregunta no está en mi documento, pero si pudieras pedir una cosa ahora mismo en nombre de Medicus Mundi, puede ser financiación, puede ser dinero, puede ser lo que quieras, lo que tú quieras. Si puedes pedir algo, ¿qué pedirías? Yo lo que pediría es que la cooperación es una política pública, que tenemos que entender lo que es una política pública necesaria, que trasciende la esfera económica, sino que también es una apuesta de redistribución y de justicia social, y que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao en estos 30 años
ha sido un ejemplo a la hora de plantear una política pública que no depende tanto de los vaivenes que pueda haber a nivel político en el municipio, sino que es una política pública presente, que la hemos fortalecido y que la hemos construido entre la institución pública y entre las organizaciones de sociedad civil, entre las ONGs que estamos trabajando así de forma capilar en el territorio, y para mí eso es muy importante, ¿no? Okay. El demandar una política pública en todos los niveles, en todos los territorios, y que es una política de justicia social, que trasciende la parte económica, ¿no? Ok. Bueno, pues has respondido a todas mis preguntas así como del tirón, ¿eh? En plan, ninguna se lo que decir, no, sabes de lo que hablas. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Así, para terminar, solo te voy a pedir que mires a esta cámara de aquí, que tenemos cámara 1, y digamos agur, porque luego para el vídeo queda muy bien, todos decís agur. Entonces, 1, 2, 3... Chao, chao. Ha sido un placer. Es que ricasco.